Saludo al doctor Pardinas, él es colaborador en este espacio de noticias, director del Instituto Mexicano de la Competitividad también. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. ¿Cuál es tu reacción, tu lectura del debate a grandes rasgos? Pues mira, si comparamos la historia de los debates presidenciales en México, este me pareció más ágil. Este fue el 10º en la historia de los debates, desde el primero que ocurrió, ¿te acuerdas?, en el 94. Con Diego Fernández, con Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Y el ingeniero Cárdenas. Aquel debate fue en mayo del 94, si mal no recuerdo. Sí he escuchado a algunos millennials que se quejaban que estaba un poco aburrido este debate, pues es que deberían echarle un ojito ahí en YouTube cómo eran los anteriores, mucho más acartonados, sin intercambios, sin jabs, sin acción y drama, que pues también este es un espectáculo de la democracia mexicana y yo creo que sí tuvo buenos elementos. La participación del Bronco, pues además de testimonial, de repente rayando en lo burdo y en lo cómico, esto del FBI, del Facebook, del Bronco Investigation, sus participaciones de repente me hicieron pensar que la razón por la que el Trife lo subió a la boleta es para que el auditorio de los debates, pues a la hora que saliera el Bronco, pues te puedes parar por la cena, la cocina, te puedes ir al baño y pues no pasaba nada, ¿no? Era como el momento de la pausa, como el medio tiempo cuando entraba el Bronco, salvo por estos deslices histriónicos. De Pepe Mid yo sí esperaba un poco más porque pues era su último momento, este instante en el que saca el DVD de una película que no van a ver porque no se ha filmado, pero es una película del futuro sobre la Gran Depresión. Yo la verdad me hice bolas y lo perdí ahí. Creo que algunos golpes como el del médico que viene a visitar López Obrador desde Miami con cierta frecuencia, creo que no lo conectó en términos boxísticos. En lugar de dar un jab a la quijada, pues fue una cachetadita, ¿no? Como que había que completar con un poco más de enjundia, que me hubiera gustado ver. En López Obrador me preocupa, yo pues he aprovechado tu anfitrionía, Pepe, estos micrófonos para denunciar el problema de la corrupción en México. Sí creo que es el principal problema del país, pero no es el único problema del país. Cuando le preguntan a López Obrador sobre su política de salud, él responde que lo prioritario es combatir la corrupción cuando estamos enfrentando una crisis de diabetes, cuando en el gobierno de Peña Nieto se gasta menos en la Secretaría de Salud de lo que se gastaba en tiempos de Felipe Calderón. Yo creo que el problema de la corrupción está presente, pero es mucho más complejo. Y suponer que el combate a la corrupción va a solucionar todos los problemas del país, pues me parece un poco ingenuo y sí esperaría respuestas más completas de la persona que va en primer lugar de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. Anaya creo que conectó buenos golpes, lo de el escándalo de Riobó, que lo traías en el segmento anterior, me parece grave específicamente por una cosa: el constructor Riobó entró al concurso para construir las pistas del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y no gana el concurso. Y después de que no gana el concurso, denuncia que el aeropuerto no tiene ningún sustento y solidez técnica. Entonces yo creo que sí habría que averiguar, y además es la persona que acompaña a López Obrador a su gira al aeropuerto. Sí habría que preguntarle al constructor Riobó y a Andrés Manuel López Obrador si hubiera ganado el concurso de las pistas, tuviera una perspectiva distinta sobre la necesidad de construir el aeropuerto en un lugar diferente del que actualmente se está llevando a cabo. Y algunas de las propuestas, pues, unas son muy cercanas a propuestas que hemos hecho en el IMCO, por ejemplo, reducir a cero el impuesto sobre la renta de personas que ganan entre 7 y 10 mil pesos. Actualmente una persona que gana 10 mil pesos al mes paga cerca de 800 pesos de impuestos sobre la renta. Esto en países como Colombia, como Argentina, pagarían cerca de tasa cero. Entonces, a gente asalariada, que son la mayoría del país, en un rango entre 7 y 10 mil pesos, pues prácticamente le podrías agregar como un aguinaldo de un mes adicional si se lleva esta política pública. Sí causa un agujero en el erario cercano a los 70 mil millones de pesos, pero se podría cubrir, y ayudas fortaleces las avenidas de entrada de la economía formal, proteges el salario de los trabajadores y creas mejores opciones de empleo. Entonces esa propuesta a mí me gustó, el debate me pareció interesante, Pepe. Precisamente sobre el tema de Riobó,
de este empresario, José María Riobó, ingeniero, que tiene una compañía que se llama Compañía Riobó SADCB. Fue señalado por Ricardo Anaya como un contratista directo que recibió contratos, decía Anaya ayer en la mesa del debate, por algo así como 170 millones de pesos, sobre lo cual no hay cuenta. Hoy Andrés Manuel López Obrador se refirió a este punto porque ahí Anaya lo retó. Le dijo, si te demuestro que así fue, es decir, que diste contratos de manera directa a este hombre, a José María Riobó, renuncias a tu candidatura, y López Obrador en ese momento evadió, por supuesto, la respuesta, el ataque, la provocación directa. Bueno, hoy sí abordó el tema durante su campaña, también todavía en el estado de Yucatán. Sara Pablo, tú estuviste al pendiente de esto. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador? Adelante. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, un día después de este debate en Ticul, Yucatán, Andrés Manuel López Obrador, pues hoy dijo que a pesar de que sus adversarios se dedicaron a atacarlo, él salió ileso de la calumnia. El candidato presidencial confirmó que en efecto hubo contratos para los segundos pisos al ingeniero Riobó. Sin embargo, negó que se trate de su contratista favorito. Él argumentó que todo estuvo apegado a la ley, que los contratos fueron auditados. Aún más dijo que se trata del mejor estructurista e incluso fue también contratado para los segundos pisos en el Estado de México. Por ello dijo, pues se hizo un estudio. Después de este análisis fue como se le entregaron estos contratos que asegura pues fueron totalmente apegados a derecho. Vamos a escuchar parte de lo que dijo López Obrador. La empresa de Riobó tuvo al inicio, para tener el proyecto de construcción del segundo piso, se le otorgó un contrato que fue auditado varias veces. Riobó es uno de los mejores estructuristas de México y del mundo. Para que tengan una idea, él fue el que hizo todo el proyecto de la estructura de la cimentación de los segundos pisos. Es tan bueno que esos segundos pisos han resistido temblores y no han tenido ningún problema. Luego, cuando se privatizó la construcción de los segundos pisos, la empresa española que hizo los segundos pisos en el Estado de México lo contrató también a él. Y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay absolutamente nada chueco, incluso señaló que el fideicomiso de los segundos pisos fue verificado y vigilado por Banobras cuando estaba Felipe Calderón. Señaló que Anaya es un cínico, un hipócrita y que miente como respira. Así fue como le responde hoy justamente al candidato del Frente. El fideicomiso que manejó el dinero de los segundos pisos que yo construí estaba en Banobras. ¿Saben quién era el director de Banobras? Felipe Calderón. O sea, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Por eso repito de que me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Es que es muy cínico, muy hipócrita. O sea, es una risa así postiza. Es muy corrupto, muy corrupto, y miente como respira. Pues ahí la respuesta de hoy de López Obrador, quien terminó ya la jornada con un mitin aquí en Chetumal, Pepe, el reporte que tengo. Gracias, ya están en Chetumal, Sara Pablo, gracias por esta crónica, muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hoy hubo un incidente, por cierto, uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, según dice Julio Di Vela, asesor de José Antonio Meade, le gritó a Ricardo Anaya que era un cerdo, que era un puerco. Bueno, en un momento le voy a dar detalles. Concluimos primero con Juan Pardinas. Juan. Escuchando la respuesta de López Obrador al tema de los contratos de Riobó, pues de repente me suena como las respuestas que da Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, cuando lo cuestionan de alguna obra precisamente cuestionable, porque pues sí puede estar dentro de la ley, pero que se adjudiquen contratos por montos de 170 millones de pesos de forma directa me parece grave. Y más grave aún, el proyecto de infraestructura más importante en varias generaciones del país, que es el aeropuerto, que llegue a cuestionar el aeropuerto por un constructor que quiso formar parte del proyecto del aeropuerto, lo batean, y ya que lo batean dice que es el peor proyecto de la historia.
quién sabe si Riobó hubiera ganado de los contratos de las pistas si tuviera un punto de vista distinto al respecto, y por lo tanto López Obrador, porque es su asesor técnico. Entonces, si aquí sí veo un conflicto de interés, y creo que así como tenemos que deslindar de los escándalos de corrupción en el aeropuerto y ver si efectivamente existen y tener la discusión técnica de forma separada, también hay que separar los intereses particulares que acompañan la campaña de López Obrador de la discusión del aeropuerto. Te agradezco mucho, Juan, tu análisis. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas noches ya, Juan Pardinas.